Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este episodio de su podcast Vida Encontré. Les tenemos una buena y una mala. ¿Qué prefieren primero? La La mala. mala. La mala, a mí también me gusta la mala para que luego como que me quede Bueno, entonces la hyped buena. con la La buena. buena. Vamos a empezar con la buena. No, la mala. Bueno, la mala, pues. Todos Este es contestaron el la último mala. episodio de esta Este es el temporada. último episodio de esta temporada Oh, yeah. y cerramos con un episodio diferente porque nos vamos a basar en preguntas que ustedes nos mandaron, específicamente sobre los episodios de nuestra historia con la iglesia y vamos a buscar responderlas, compartirles y adentrarnos un poco, pero tenemos realmente dos buenas noticias. Échalas. La primera de ellas es que yo creo que esto va a ser una introducción a los temas que más puntualmente vamos a profundizar en la próxima temporada. No les voy a decir todavía cuándo sale porque ni nosotros sabemos, Ajá. pero vamos a empezar a trabajarla con conciencia de que este tema es tan importante sobre la iglesia orgánica, sobre cómo llevar la vida de Cristo a nuestro alrededor y cómo discipular. Los Bueno, discipulados, va a ser muy información. emocionante. Entonces, esa es una de las primeras buenas noticias. Y la segunda es que ya estamos a unos días, literalmente, que 3 días de nuestra... Esto es en martes, miércoles, jueves. Y Pues, el viernes el comienza viernes. nuestra conferencia El de Vida viernes Encontré. es nuestra conferencia de Vida Encontré. Por favor, ponnos aquí en los comentarios si tú ya tienes tu boleto, si tú vas a estar acá, si vamos a verte aquí en Monterrey o si en este momento estás diciendo, ¿sabes qué? Siento confirmación de que tengo que estar ahí y súbelo en redes. Nos encanta emocionarnos y sentir más esa expectativa aún de la que ya tenemos de que van a estar ahí, de que vamos a estar en modo entrenamiento, en modo aprender, en modo absorber, modo esponja, hashtag modo esponja todos, por favor. Vamos a así, Danilo y yo, en verdad estamos, los que vengan nos van a ver con nuestra libreta de notas. Es una oportunidad muy especial para absorber de maestros que están muy llenos de la vida de Cristo y de la experiencia de la vida de Cristo y de cómo vivirla como iglesia. Entonces, bueno, hashtag, ya no sé si se usan, pero modo esponja, todos modo juntos, esponja. modo esponja. Oigan, y les recordamos que pueden adquirir tus entradas online si estás lejos de Monterrey. Puedes encontrarlas en vidaencontré.com. En el menú principal de arriba vas a ver la opción de acceso online y ahí puedes seguir los pasos y es súper sencillo adquirir tu entrada online. Además es súper accesible, está a $17. Entonces realmente no es nada para tener todo el contenido, acceso a las conferencias en vivo y vamos a estar subiendo, les digo, los talleres y los entrenamientos para pastores esos mismos días, tan pronto terminen. Vamos a estar subiendo todo eso, paneles también, va a estar buenísimo. Parte de la razón por la que decidimos terminar la temporada es porque queremos que este tiempo que han estado apartando, tal vez los martes o días entre semana para escuchar el episodio, ahora lo puedan disponer para escuchar toda la palabra que se va a estar dando en la conferencia, para que tal vez van a haber algunas que vas a necesitar escuchar una vez más, tomar notas, o sea, en modo estudiante esponja. Sí, Así que esa es la razón también por la que pausamos, porque queremos que puedan aprovechar al máximo este gran esfuerzo. La verdad es un gran esfuerzo de parte de muchos para disponer de toda la enseñanza que va a haber en la conferencia y que tú puedas sacar lo mejor de ello y llevar mucho fruto de toda la semilla que vas a recibir. Así que también esa es la razón para que no te pierdas de todo lo que vamos a aprender juntos en Vida Encontré Conferencia. Compra tus boletos ya. Muy bien. Y ahora sí, después de esta larga introducción, vamos a entrarle directo al tema y te voy a hacer la primera pregunta y tú la vas a responder y quizás nos la podemos ir así rebotando. No sé cuánto vaya a durar este episodio. No, ni yo. Pero vamos a ver a dónde nos lleva porque nos encanta hablar. este tema. A ver. Pregunta número 1. ¿Y cómo fue el éxodo de salir de la estructura organizacional de antes, de iglesia, y entrar a esta nueva? Ok, voy a empezar con otra pregunta que nos hicieron recientemente en un
en una conferencia. Nos preguntaban cuál ha sido el sí más difícil que le han dado a Dios. ¿Te acuerdas? Que estuvo Sí. muy buena esa pregunta. Y realmente el sí más difícil que le dimos a Dios fue el sí a salir de la estructura organizacional de la iglesia. A nosotros nos costó mucho, mucho trabajo, fue mucho, o sea, fue creo que el paso de fe más grande que nos tocó vivir. Nos costó muchas lágrimas, muchas Amistades. amistades, duda. Fueron de los días más oscuros, más difíciles, pesados emocionalmente, porque ya estábamos muy acomodados, podríamos decir. Ya teníamos nosotros como toda una idea de lo que nuestra vida iba a continuar siendo, de cómo hacer las cosas. Entonces, el ser, digamos, trasplantados o sacados de algo en donde ya nos sentíamos medio expertos a algo tan nuevo y desconocido, no fue sencillo y sí hubo bastante muerte de por medio de desaprender, de dejar, de soltar un lugar físico, pero también un lugar mental. Pero como hemos estado aprendiendo, sin muerte no hay vida. Y eso era la palabra de la que nos aferrábamos porque Dios fue muy lleno de gracia para de maneras distintas confirmarnos que era Él el que nos estaba hablando. Sí. Y que cuando decíamos, ¿tú te acuerdas? Que había noches en las que decíamos de que estamos locos, o sea, nadie va a entender cómo estamos dejando una iglesia que pues para Apunta todo, a ser exitosa. ajá, para cualquier, o para tantas personas podría ser de que literal es el éxito, de que mira, ya tienes estas reuniones y ya lograste tener una reunión de domingo súper estructurada y todos tus equipos de voluntarios y todo esto y demás y como, ¿por qué lo haces, no? ¿Por qué lo hacen? Y hasta nosotros mismos era que, ¿por qué? Y cuando llegábamos a considerar el decir no, o sea, no vamos a dar este paso a lo desconocido, habían cosas que Dios se había encargado, palabras que Dios se había encargado de darnos, de mostrarnos, de evidencias que decíamos, nunca van a tener sentido. Sí. Si nos quedamos aquí, estas cosas siempre van a estar haciéndonos esta de esto es Dios, esto tiene que ser Dios, aunque es algo desconocido. Y yo Fue muy me loco. acuerdo mucho que hubo un momento donde ya Majo y yo habíamos conversado la idea de regresar a Monterrey. Lo habíamos pensado y meditado. Había nacido en nuestro corazón como que el pensamiento de que, oye, ¿qué onda si Dios nos llama de vuelta con esto que está Él sembrando en nosotros de un nuevo modelo de iglesia, algo nuevo para nosotros al menos? Y yo me acuerdo de estar así como que, bueno, pues Señor, o sea, si tú quieres, pues tú vas a ser claro. Y me acuerdo un domingo estando allá en una reunión, llegó una señora de visita, yo no la conocía, era familiar de un familiar de alguien que iba allá a la congregación, ella estaba de visita en la ciudad, fue a la reunión y me acuerdo mucho que al final se acercó a mí y me dijo, ¿sabes qué? ¿Me dejas orar por ti? Y yo, claro. Me dice, pero podemos tomar, o sea, podemos sentarnos y mira, espero esto no te suene raro. Y yo de que, a ver, ¿a dónde va esta señora? Pero Desde ahí ya estaba yo de que, escéptico de que... espero que no te suene raro. Y yo de que, uy, De que va a ser help, raro. ayuda. Pero me dice, creo que tengo el don de interpretación de lenguas, y me gustaría orar por ti en lenguas e interpretar lo que el Señor esté hablando. Y yo, francamente, yo estaba medio escéptico. Bastante, Bastante estábamos escéptico, bastante la verdad. escépticos en ese Bastante momento. escéptico. Y dije, pues bueno, me dio un poquito de vergüenza porque era ahí en el auditorio y había gente ahí alrededor. Y muy amablemente era una señora ya más grande, puso su mano en mi hombro y empezó a orar en lenguas. Y cuando empezó a interpretar, básicamente empezó a decir de que Dios te está llamando de regreso a tu casa, a la tierra de donde vienes. Dios te va a sacar de Chihuahua y te va a llevar de vuelta para dar fruto en abundancia. Es lo que recuerdo más o menos. Y yo me acuerdo nada más estar llorando porque era una confirmación muy clara de parte de Dios. De una Y señora que de no una señora era que de yo ahí, que ni no sabía. conocía, Yo ni desconocida siquiera completamente. sabía lo que Dios estaba empezando a poner en En tu mí. corazón. Yo Ajá. no sabía De hecho, eso. te dije como hasta una semana después Sí. del suceso porque yo quería orarlo,
meditar qué acababa de pasar. Claro. Y eso nos sostuvo en gran parte, esa palabra que Dios nos proveyó, nos sostuvo para las complejidades que vinieron después, porque es- ciertamente no fue una salida sencilla. Obviamente teníamos relaciones, teníamos amigos, teníamos gente en quienes nos habíamos invertido, pero también ellos habían invertido mucho de su vida en lo que estábamos construyendo juntos, y los amamos y los amaremos por siempre por sumarse a nosotros. Y también los amamos mucho porque cuando les compartimos la noticia, ellos también creyeron en nosotros, aunque hubo momentos complejos de mucho llanto, hubo hasta De enojos, incertidumbre. incertidumbre, pero creíamos que era el Señor llamándonos. Voy a dar un contexto. Nosotros estábamos trabajando en la plantación de un campus, lo hablamos con los pastores principales de esa red de iglesias, y básicamente fue todo muy, muy rápido. Dios aceleró incluso todos los tiempos porque se venía la pandemia sin nosotros Cosa que no saberlo. sabíamos, no teníamos idea Ajá. que venía un encierro. El último domingo en el que el gobierno permitió Reuniones de iglesia. reuniones de, o sea, ajá, de iglesia, fue el domingo de nuestra despedida. Ujú. Entonces, Dios nos permitió el gusto de poder abrazar a cada persona antes de entrar en una temporada en la que ya Sí. no nos íbamos a poder abrazar, y nos dio ese regalo de podernos despedir y de cerrar ese ciclo. Pero yo me acuerdo que lo pensaba como Abraham, que Dios le dijo, deja todo", y no le dijo nada más. O sea, no le dijo, A la tierra y dirígete a la porque tierra que yo te voy a vas para allá mostrar. y te voy a mostrar qué hacer. Y no, o sea, nada más es de que tienes que salir. Y obviamente ya lo hemos compartido en los episodios anteriores, ya habían temas que habían estado siendo de choque, digamos, lo que estábamos entendiendo de la palabra y del espíritu y del diseño, con lo que estábamos viviendo, con la falta de fruto que estábamos experimentando. Y lo voy a decir desde lo personal, o sea, la falta de paz, de gozo, de unión, de conexión con Dios, el exceso de cansancio, el exceso de demanda, el exceso de exigencia, esta parte que decías, Viviendo angustiados. ajá, no viene uno con otro, y empezando a ver eso mismo también reflejado en otras personas, la falta de sentir que podíamos realmente conectar con la gente, con un sistema tan rígido, tan perfecto como en programa, pero tan falto en lo personal, sí, pero a su vez ahí estábamos. O sea, era como que eso es lo que existe Ujú. y esto es lo que sabemos hacer, de esto vivimos, porque ese fue otro gran paso. O sea, nosotros teníamos un sueldo en la iglesia, de eso vivíamos. La música no era algo de lo que vivíamos. Entonces el éxodo también fue difícil para nosotros, porque fue dar Sí. un paso de fe a decir, pues no vamos a Vamos, tener un literalmente nos ingreso. fuimos a lo desconocido en todo, A ver a en dónde llegamos muchísimos a sentidos. vivir. Y sabes que me acordaba ahorita de la historia de Pedro cuando Cornelio lo llama a su casa. Ajá. Este, y la lucha de Pedro. O sea, había una lucha interna en Pedro. Primero con esta visión que tiene con Dios, y le dice mata y come, y eran puros animales considerados inmundos o no limpios. Y Pedro, ¿cómo, Señor? No voy a hacer eso. O sea, el enfrentamiento de la cultura del corazón de Pedro Lo que ya sabía. contra lo nuevo que Dios estaba haciendo y lo desconocido. Y luego 3 veces sucede lo mismo antes de que lleguen estos hombres que son sirvientes de Cornelio, lo llaman, y finalmente Pedro va a la casa de Cornelio, y yo puedo percibir un conflicto en el corazón de Pedro. O sea, de que, ¿qué estoy haciendo aquí en casa de gentiles? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero dice la palabra que tan pronto él comenzó a predicar el evangelio, ellos fueron llenos del Espíritu. Le causó un asombro a Pedro, y yo me imagino que él no tenía idea ni a qué iba y con qué se iba a encontrar y cuál iba a ser el resultado de eso. Pero si algo nos deja claro esta historia, es que cuando Dios hace algo, está haciendo algo nuevo en la temporada, está haciendo algo nuevo que quizá es nuevo para nosotros, como lo mencioné ahorita,
siempre va a romper con algo de nuestra tradición, con algo de nuestra religiosidad, con algo de nuestras estructuras mentales, porque Él siempre está haciendo algo nuevo y nosotros no podemos domesticar la vida del Espíritu. Claro. No podemos domesticar la vida del Espíritu. Y yo me pregunto, ¿qué es lo nuevo que Dios está haciendo hoy con la iglesia? Y lo hemos hablado varias veces, yo creo que Dios está despertando a la iglesia al potencial que desde siempre ha estado ahí, porque es la vida de Cristo en la iglesia. Sí, el sacerdocio de todos los santos. Después hablaremos más de eso, pero me acuerdo que en esa temporada leímos un libro también que sacó uno de nuestros autores favoritos, de quien habíamos leído todos sus libros. Hemos leído todos sus libros y luego lanza uno, Francis Chan, que se llama Cartas a la Iglesia, y empieza a dar su testimonio de cómo él, siendo un pastor tan prominente con una iglesia sumamente grande, de 5,000 personas, uno de los conflictos que viene a su cabeza es cómo 5,000 personas están aquí sentadas solamente por el don de uno, que es el mío, solamente para ser edificados y poner atención al don de uno. ¿Y cuáles son los dones de todos ellos? O sea, ¿cómo es posible que los dones de toda esta gente ellos están inconscientes de ellos, están apagados? ¿Cómo los podemos edificar? Y bueno, ¿cómo los podemos impulsar para que pueda la edificación ser realmente efectiva y acelerada? Y esa era una de las cosas que yo también, inclusive en el hecho, yo no quiero hablar específicamente de que, esto está bien, esto está mal, no, quiero que lo entiendan, no, de que todo estuviera oscuro y de que las luces estuvieran sobre mí solamente, o sobre Danilo y sobre mí, me daba una idea de, es que necesita, como hablábamos en el episodio anterior, la iglesia necesita venir a la luz, o sea, dejar de estar solamente como un espectador, como quien va al cine a sentarse en la oscuridad y poner sus ojos en la pantalla y ver la historia de alguien más. Necesita la iglesia salir de estar sentados. Ser consumistas del evangelio. De consumir, de ver la historia de alguien más, de esperar que alguien más les diga, de esperar que alguien más les alimente, a levantarse con la responsabilidad que tienen como sacerdotes, como quienes tienen a la vida de Cristo dentro, y activarse en el propósito que Dios tiene para ti dentro del cuerpo. Y creo que eso es una de las cosas que Dios está haciendo. Está despertando a su iglesia a activarse. Tenemos que. Y todo esto que le estamos platicando fue parte de la gasolina y el fuego que nos impulsó a decir, vamos a enfrentar cosas complejas en este éxodo, pero vamos a hacerlo. Y créanme, el éxodo no constó de nuestra salida física de una ciudad a otra, o ni siquiera de un modelo de iglesia a otra. Nos costó mucho tiempo de que fuéramos desarraigados de una mentalidad de estructura, de sistemas específicos y tenerlo bien delineado. Muchos fracasos, muchos errores. Muchos fracasos. A un punto en donde comenzamos a ver un brotecito en la tierra que nosotros queríamos luego, ponle un palito, ponle estructura de algún modo y algún tipo. Pero era de que el Señor déjalo crecer. Llegará un momento en donde sí, a un arbusto, permita que le dé luz, pero no le metas pero no quieras meterle ya tu cuchara y tu estructura a eso. Un ejemplo perfecto, por ejemplo, son los bebés. Los bebés tienen, cuando nacen, una estructura de huesos sumamente moldeable, sumamente flexible, incluso porque están creciendo y además los hace de goma. O sea, el Señor a prueba de golpes a veces, así. Pero hay algo curioso en el cuerpo humano que es un reflejo de la iglesia. La vida no está en los huesos. Los huesos solamente ayudan para que la vida que llevamos a cabo pueda como sostenerse. Y de la misma forma, la iglesia o la vida de la iglesia no está para servirle a la estructura, sino que la estructura, lo que podamos ordenar, está para servir a lo que está vivo, ¿sí? Claro. A lo que es la iglesia. Entonces, nos tomó tiempo aprenderlo.
Y yo creo que hay cosas que seguimos Claro. soltando, pero cada vez es menos y cada vez es más un entendimiento de todo esto que el Señor está haciendo y el equipamiento y el despertar de los santos. Muy bien, pregunta número 2. ¿Cómo son pastoreados a distancia? ¿Cómo somos pastoreados a Esta distancia, pregunta tiene Manu? una respuesta muy linda con una historia muy especial y específica para nosotros, Ujú, que justo tiene un punto muy importante en medio de esta misma temporada en la que Dios empezó a hablarnos, en donde esto que les platicábamos. Yo tengo una pastora que yo no sabía que era mi pastora, porque ha sido amiga nuestra desde que yo tengo 15, Danilo 18, pero Jessie, que va a estar en nuestra conferencia, obviamente, em, Jessie a Dios, Dios le habló desde que tenía como unos 17, 18 años, que estábamos en el mismo grupo de adolescentes juntos sirviendo, le puso un cargo por mi vida, que ella ni entendía, así como esas cosas en las que Dios te pone y ni sabes cómo, y ya luego ya les platicaré la historia, pero ella no sabía ni cómo de qué, bueno, Dios, pero, pero qué significa eso, y le puso como un cargo y un amor especial hacia mí, y sin saberlo, ella empezó a pastorearme, ella empezó a enseñarme más de la Biblia, orábamos, ella fue de las primeras personas que me dio una guitarra para que dirigiera tiempos de adoración ahí que ujú, teníamos entre amigas y yo solo tocaba 2 acordes. Entonces, bueno, Jessie ha sido alguien que ha estado en nuestras vidas por mucho tiempo ujú. y es alguien que tiene, como les digo, unos 4 años más que nosotros. Y bueno, ella se va a estudiar a un instituto bíblico. En ese instituto bíblico conoce a Jairo, chileno, su Esos esposo ahora. chilenos. Se van a vivir a Chile. Y bueno, obviamente estamos en su boda y todo, pero igual mantenemos modo más amigos, ¿no? Amistad, o sea, Jairo Amistad. cada vez que venía a visitar a Jessie, porque ella vivía aquí, ya siempre se quedaba en mi casa a dormir. Entonces nos hicimos muy buenos amigos, y no sé, nos lo pasábamos muy bien. O Sí. sea, éramos muy, muy, muy buenos amigos. Y esto es muy importante como parte de la historia, porque ahorita vamos a como que aterrizarlo en un principio importante. Pero síguele, síguele. Entonces, bueno, se casan, se van a Chile y sabíamos que Dios los había llamado a Chile a adentrarse en la edificación de la Sí. iglesia, A de continuar la, con la iglesia que ya el papá de Jairo el papá de tenía Jairo pastoreando tenía, por pero tiempo. nosotros la verdad es que no teníamos ni idea de la obra de allá. Conocimos al papá de Jairo, que ahorita les revelamos quién es, en la boda. Ahí dijimos que señor tan buena onda, me cae muy bien, quiero ser su amiga, pero vive en Chile, así que... y así los conocimos y bueno, el caso es que Jesse y Jairo nos dan la noticia de que estaban esperando a una bebé. Nuestras historias son muy similares y ahora entiendo mucho del por qué. Porque igual ella con el mismo diagnóstico que yo, muchos años de no poder quedar embarazados, un testimonio hermoso que luego espero se los puedan compartir. Y cuando nos dicen, pues para nosotros era algo tan emocionante el poder conocer a su niña, a Alana. Y así es que Danilo me pregunta en 2019. el 2019, diciembre de 2019, y ahí pueden darse cuenta como todas estas historias como que se van entrelazando, de que quería de Navidad. Y yo le dije, quiero ir a conocer a Lana, quiero ir a Chile. Y fue de que va, y de Dios, así de que unos boletos impresionantemente baratos, nos encontramos y nos vamos en enero del 2000. No, entonces era diciembre de No, no, no. 2018 y nos vamos en No, 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 enero. no. Era en enero del 2020. Fue en Ay, enero del wow. 2020. Ajá. O sea, unos meses antes de la pandemia. Wow, bueno, enero del 2020, ya todos esos años están así como que cruzados. Nos vamos para Chile con la idea de que íbamos a ir a conocer, que nuestra prioridad era ir a conocer a Alana, pero no teníamos idea de lo que Dios también tenía para darnos a conocer a nosotros llegando allá y estando allá con ellos en VMF. Así que ahora continúa con la historia. Estando allá, fue muy claro el Señor de que Dios quería darme una figura pastoral. Yo, estando allá, se abren ciertos pozos de mi alma, algunos temas que yo nunca había abierto con Majo y realmente nunca había conversado con nadie. Los abro ahí con Majo extrañamente en esas fechas. Pues Dios así orquestando las Me cosas. animé a abrirlo con ellos, después me ministraron de una manera muy, muy, muy profunda, directa y hermosa. Y recuerdo la valentía, yo puedo imaginarme la valentía de Jairo al decirme en una ocasión, Dan,
espero que esto no lo tomes a mal, pero yo creo o estoy sintiendo de parte del Señor que Él está poniéndome a mí en tu vida para fungir un rol pastoral. Y me dice, yo sé que somos amigos de mucho tiempo, yo sé que nuestra amistad está de por medio, pero quiero pastorearte, o sea, quiero fungir como un pastor en tu vida. Y yo como que me pareció interesante y a la vez yo reconocía de que yo necesito a alguien que camine conmigo en todas estas cosas que estoy experimentando, sintiendo. Y a partir de ese momento yo sentí un vínculo nuevo y fortalecido con Jairo. Y creo que esta es la parte tan especial de tener a nuestros pastores, que aunque están en Chile, son dos personas que amamos. Y este es el punto y el principio respecto al pastorado. El pastorado está fundamentado no en una estructura organizacional, no está fundamentado en un título, está fundamentado en un vínculo. El pastorado tiene que ver con los vínculos que generamos con otras personas. Si tú lees las cartas de Pablo, por ejemplo, a Timoteo, él se refiere a Timoteo como un hijo espiritual, como un hijo. O sea, el amor de Pablo hacia Timoteo era profundo, era verdadero, era de amigo, pero también sentía él una responsabilidad paternal. Y ¿saben algo? Yo empecé a experimentar eso de Jairo hacia mí, que a pesar de que él estaba lejos, ya que regresamos, él me escribía, me llamaba, nos llamaban en ese entonces 1 o 2 veces a la semana Porque para ver éramos un cómo desastre. estábamos. Estábamos en medio del proceso del éxodo y la salida Uy, de sí, yo me acuerdo Chihuahua y todo. que una de las noches más fuertes en las que como que más oposición o como más momentos difíciles en medio de esa transición, fue de los días y noches que más lloré. Yo no podía dejar de llorar y le marqué a Jessie y me contestó a lo que eran sus 3 de la mañana en Chile y yo así nada más no podía contener el llanto pues del dolor que estaba sintiendo de las cosas que habían surgido en medio de las transiciones no siempre son fáciles. Y me acuerdo que lo que me dijo pastoralmente me dijo, como pastora tuya, quiero pedirte por favor que solamente llegues a tu casa, entregues esto en oración, ores, bendigas y te duermas. No te quedes, Dándole vueltas porque al asunto. me conoce y sabe cómo soy y cómo puedo pensar y querer resolver las cosas y mandar mensajes y tipo así, porque tenía que ver con relaciones con otras personas. Entonces, de que no te vas a poner a mandar mensajes, no te vas a poner a ver cómo resolver las cosas, vas a orar, vas a soltar y vas a creer que en medio de la muerte vas a ver resurrección y que Dios va a hacer lo que para ti es imposible, posible. Y yo me aferré a esa palabra y obedecí y dije, va, vamos aprendiendo a ser pastoreados a la manera espiritual. Pero algo también que es bien valioso para nosotros es que pues nuestro vínculo no tiene nada que ver con qué podemos nosotros darles a ellos, como de que, es que porque son majuidanos, o sea, ellos saben que Ellos probablemente nos ustedes nunca habían conocen. escuchado sus nombres, no sabían, pero es porque por amor, es un vínculo en amor, no es un vínculo que tiene que ver con meramente un tema, como dices, organizacional, sino que es algo que Dios ya tenía dispuesto y que uno se somete en amor a ello. Sí, y ¿saben algo? Yo creo que, o sea, llega el momento en donde te tiene que ser revelada Cristo en la otra persona ministrándote a ti. Porque cuando ves a Cristo ministrándote a ti a través de otra persona y no solamente en el individualismo, porque estamos acostumbrados a un cristianismo muy individual, muy independiente de, no, yo voy a salir en esta, yo voy a orar, yo voy a leer la palabra. Y sí, obviamente estamos equipados para eso, pero hay muchas situaciones y circunstancias en las que Dios pone a personas clave en tu vida justamente para que veas los puntos ciegos en tu vida, porque no podemos negar que seguimos teniendo una naturaleza carnal, una naturaleza humana que todavía no discierne en todo momento lo que es de las emociones y lo que es del espíritu. Entonces Dios pone a personas, y lo dice Pablo justamente también en Efesios, da dones de Cristo, da el don de Cristo a la iglesia, levanta algunos como apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas para justamente el equipamiento y la maduración de la iglesia. Entonces, el pastorado que nosotros experimentamos y que yo creo que
es el bíblico, es aquel que tiene el vínculo del amor y del servicio el uno al otro como su fundamento. Claro, Ujú. me encanta. Y continuando en la historia, estamos allá, Dios revela esto de que ellos son nuestros pastores, que era algo que también veníamos orando, de sentir que tal vez por título teníamos pastores, pero la parte como espiritual de ese vínculo no la habíamos todavía encontrado como matrimonio y Dios nos la provee, así que puedes orar sobre ello, o sea, por favor, está en el corazón de Dios y ora sobre ello. No van a ser personas perfectas, tal vez no va a ser como te lo imaginas. Yo me imaginé, no, Dios me va a dar una señora de, no sé, 60 años, que bien experimentada en muchos recos, y resulta que me da a mi amiga, que yo ya después entendí, pero de 4 años mayor, y que claro que nosotros sabemos cuáles son sus flaquezas, porque no se trata de buscar una persona que sea perfecta, sino de entender la autoridad que Dios les ha puesto, del Cristo que les habita sobre tu vida, y someterte a ello a pesar de las imperfecciones. Pero que si es una persona que tiene la vida de Cristo y está dando el fruto de la vida de Cristo, claro que va a estar en la misma lucha en la que uno está. Tú te sometes a la autoridad de Cristo en esas personas, no a la persona como tal entera, porque luego ya ese es otro tema. Pero bueno, el caso es que entendimos eso y ya luego lo podremos abordar con mayor. Con mayor Pero estando profundidad. allá, el papá de Jairo, que solo habíamos conocido como el papá alegre de Jairo, es nuestro invitado a la conferencia de Vida Encontré, nuestro apóstol Lucas Márquez, y pudimos conocerlo allá, y no solo a él, sino conocer toda la obra de la iglesia, que como, ay no, es que como que nosotros ni siquiera nos imaginábamos que las cosas que Dios está empezando a poner dentro de nosotros de diseño, de modelo, de manera, existía. Y nos lleva a Chile, a un lugar en donde llevan viviendo la iglesia orgánica por mucho tiempo, que tienen la iglesia orgánica sucediendo en tantos países. Para nosotros era así como, ¿cómo vamos a descubrir esto solos? Y Dios fue de que tranquilos, esto no va a ser algo que van a hacer solos. Y nos conecta con nuestra familia de BMF. Nos toca ir a una reunión de casa, iglesia, que ni teníamos idea. O sea, nosotros íbamos a conocer a Lana, a la niña, ¿no? Y fue que, oigan, los invitamos, tenemos hoy una reunión en casa iglesia, y llegamos y fue que nos imaginábamos, no sé, lo que para nosotros era una célula, de que todos sentados en un circulito, calladitos, y de que, bueno, preséntense o algo así. No, era como una fiesta, o sea, eran muchos futbolistas, familias, adolescentes, niños comiendo. Resulta que no sabían que íbamos los mexicanos, hicieron tacos, pero tacos chilenos, o sea, no eran tacos, pero estaban buenos, los amamos. Y estábamos ahí, o sea, platicando, riendo, alrededor de la mesa con todas las familias, y de repente en un momento estaba Lucas Márquez ahí, y en un momento abre la palabra y dice, tengo una palabra de parte del Espíritu que compartirles, y todos sacan libretas, pero así, no es como que, ok, llegó exactamente la hora, y ahora sí vamos diciendo, no, de una forma que yo nunca lo había visto así, vivo, no sé, como que fluyendo. Y empezó a compartir una palabra, pues más allá que con gran capacidad de maestría que lo de es. maestría que la tiene, no es, era como que esto es lo que Dios tenía que hablarme hoy. ¿Sí sabes lo que cuando vives eso de que no es casualidad? Y fue pues nuestra primera experiencia como tal de la iglesia en una casa, viviendo la iglesia en una casa. Luego fuimos a su reunión de domingo también, porque ellos se juntan todas las casas en domingo, pero la cosa era para mí era otro mundo. O sea, era de que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué no tenía idea que algo así existía, ¿no? Algo tan vivo, simplemente era eso, el amor que se sentía, como dice Jesús, el mundo conocerá que somos sus discípulos cuando vea cómo nos amamos. Y más que un modelo, más que el tema de la estructura de una casa, es la vida que se comparte y el amor que se comparte los unos por los otros, que te lleva a decir yo anhelo, se me hace agua la boca, dices, ¿no? Decíamos por vivir esto y tener una comunidad así, en donde amamos a Cristo y nos amamos genuinamente los unos a los otros. Sí, así es. Muy bien, pregunta número 3.
¿Cómo ser dependientes del Espíritu Santo en la edificación de la iglesia? Y esta es una excelente pregunta porque creo que esta fue una de las cosas con las que más luchamos y batallamos en nuestro proceso de entender lo que el Señor estaba queriendo hacer o mostrarnos en este nuevo o el más antiguo de los modelos de iglesia. Porque nosotros estábamos acostumbrados a un tema en donde realmente la organización, el crecimiento y la elaboración de la iglesia dependía en gran parte de nosotros. Si no es que 100% de la capacidad humana para organizar una reunión, tener un run sheet, todos los voluntarios bien organizados, tener todo planeado por meses. Y de repente yo me acuerdo mucho que justo a Jesse y Jairo, nuestros pastores, nosotros ya estábamos en Monterrey, queríamos comenzar con las casas de iglesia y les decíamos como que, bueno, a ver, pues denos el manual, denos el modelo donde viene todo escrito para nosotros literalmente replicarlo, y ellos de que no funciona así. Y yo me frustraba de que, pero es que pues dime cómo se hace, o sea, cómo voy a tener lo que ustedes tienen allá. Y ellos de que es que no funciona así. Y ahí es donde empezaban, por ejemplo, también a ministrarnos, que no era tanto en sí el modelo de cómo lo llevábamos, sino lo que el modelo logra producir. Es decir, lo que más bien se mueve dentro de una casa, iglesia. Lo que hay dentro de la estructura física, la vida espiritual. Sí, o sea, la vida espiritual, como lo que venimos hablando, es lo principal de lo que se trata la iglesia. No se trata de la estructura ni de cómo lo llevamos a cabo, sino qué es lo que se lleva a cabo. Y resulta ser que el modelo de las casas es muy efectivo para la tarea de la multiplicación de esa vida. Pero eso nos llevó mucho tiempo entenderlo. Muchísimo. Nosotros teníamos antes el modelo, aquello que llenaba una casa de iglesia, y nosotros queremos primero entender y aprender cómo llevarlo a cabo, qué es lo que necesitaba. La sustancia. La sustancia que necesitaba multiplicarse y llenar nuestras reuniones. Entonces, pero yo creo que ellos fueron también muy pacientes con nosotros porque nos dejaron cometer muchísimos errores, y yo nomás los veía así, pues sí, denle, adelante, bueno, claro, pues inténtenlo, bueno, pues acá. Y hasta que nosotros nos fuimos dando cuenta de que ¿por qué no funciona? ¿Por qué nos sentimos igual que en otras ocasiones? Y ahí era donde ellos con mucha gracia se tomaban el tiempo para explicarnos, hey, Majo, Danilo, no se trata de cómo lo hacen, sino qué es lo que están reproduciendo, qué es lo que se está reproduciendo. Y rápidamente nos dimos cuenta que estábamos acostumbrados a que la iglesia dependiera de nosotros. Y cuánto nos costó comprender que la iglesia no es producto del ser humano, es un producto del Espíritu Santo. Y no hay nadie que esté más interesado en el crecimiento, la edificación y la reproducción de la vida espiritual que el mismo Espíritu Santo. Tú y yo no podemos creer en algún momento que nosotros tenemos o una mejor estrategia o una mejor idea o un mayor interés por la iglesia de la que el Padre tiene por su iglesia, por la iglesia que está preparando para el Hijo. Entonces, esto nos llevó tiempo comprenderlo, y cuando lo comprendimos, entonces nos dimos cuenta, wow, hay mucho que tenemos que seguir soltando. Y cuando soltamos, nos empezamos a dar cuenta que la gente comenzó a crecer, porque nosotros queremos seguirles proveyendo todo de nuestro don, de nuestra capacidad. Y eran dependientes de nosotros. Pero cuando empezaron a ser dependientes del Espíritu y nosotros empezamos a confiar en el Espíritu para la edificación de la iglesia, entonces comenzó a haber un crecimiento distinto. En la Escuela Internacional del Nuevo Pacto, que básicamente es la que respalda la conferencia de vida, encontré la última a la que yo pude asistir. Tomé unas pequeñas notas que hasta ahorita me acordé, ya son de hace tiempo, pero que escribía y enseñaba el maestro Tommy Moya. ¿Qué constituye a la iglesia? No son en sí las doctrinas, y tal vez algunos va a ser de que, pero bueno, espérenme. No son las doctrinas, no es por el servicio, no es por la membresía, no es por un lugar,
no es por los ministerios, no es por un sistema ni un programa, es por la impartición de la vida del Cristo resucitado. Esa es la roca de donde construimos. Lo demás sirve a la vida, pero si la doctrina está por encima de la vida, entonces no estamos edificando sobre el lugar en donde debemos edificar. Esa es la iglesia. Y hay dos maneras de crecer. Y esto mismo lo decía, o por imitación o por concepción. Cuando es imitación, todo es en moldes, todo va a ser igual. Y tú y yo estábamos acostumbrados a todo hacerlo por imitación. Por eso es de que pásenos cómo es, para copiarnos. O sea, todo por imitación porque estamos acostumbrados a copiarnos. Pásenos el programa, pero a ver, para hacer todo primero, uniforme. ¿Cuánto tiempo le dedican y en qué momento, y qué comida, y tipo la bienvenida. Y todo era así porque estábamos acostumbrados a hacer las cosas por imitación, porque por imitación no requiere de vida. Pero la número 2 es por concepción. Y la concepción es la vida reproduciéndose, es lo que produce la multiplicación, viene desde dentro cuando todas las condiciones están preparadas para que esta vida venga a ser. Así que la iglesia orgánica, de la cual nos vamos a seguir adentrando en una próxima temporada, es una iglesia que nace, no se hace. Y para que nazca necesitamos el poder de Dios operando constantemente y ser constantemente dependientes de eso, y es un camino muy hermoso de aprender a recorrer. A Pablo le tomó tiempo comprenderlo quizá, pero lo explica con Corintios de una manera muy clara y específica. Apolos regó, Pablo sembró, pero el crecimiento lo produce el Señor. ¿Qué tanto tenemos fe de eso? Eso es otra cuestión. Wow. ¿Cuánto tenemos fe de que Dios es capaz de producir crecimiento en su iglesia sin nuestra alteración genética a la planta? ¿Sí? Porque nosotros queremos, a ver, ¿cómo lo hacemos más rápido? ¿Sí? O sea, la producción ahorita de, no sé, pensaba, comentábamos, plátano. no sé, el plátano, la sandía, que ahora está tan genéticamente perfectamente modificada que ya te venden en Estados Unidos las sandías sin semillas. O sea, por ser lo más prácticos posibles, aceleramos procesos, los modificamos, los cambiamos sin darnos cuenta del efecto que eso tiene en la vida de Cristo en las otras personas. Claro. Él es el que da el crecimiento, pero creo que el error está en que en momentos hemos pensado que somos nosotros, Sí. que el crecimiento depende de nosotros, de mis estrategias, de mis sistemas, de mis ideas. Y eso, pensar que el crecimiento depende de ti, te va a destruir, porque no es algo que depende de ti, no es algo con lo que tienes tú naturalmente la capacidad, así como yo no tengo la capacidad de hacer que esta planta en sí crezca, solamente coopero con la vida, pero quien da el crecimiento tanto de una planta como de un bebé en el vientre de una mamá es Dios, es un milagro, y nosotros cooperamos y colaboramos con ese milagro y nos sometemos a ese milagro. Y creo que el error principal está en creer que el crecimiento depende de nosotros. Así que con esta revelación sota terminamos nuestra temporada. Nos vemos en la conferencia, ya sea presencial para todos los que se vienen, qué emoción, o virtual, y como empecé diciendo, modo esponjas todos para llevar a donde estés toda la vida y la riqueza de Cristo. Saquen los toppers porque nos vamos a llevar bastante. Para guardar en el refri. Gracias por acompañarnos hasta acá. Les mandamos un beso, un abrazo donde sea que estén. Déjenos aquí sus comentarios de, no sé, lo que sea, para leerlos. Y de su emoción para escuchar la conferencia. Así que ahí estamos. Ahí nos vemos. Bye. Nos vemos muy pronto en la próxima temporada. Bye. Bye.